Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a la clase número 2 del curso gratuito Sanar para Amar. Bueno, la primera clase que la hemos compartido al público, ¿no? Está grabada en nuestro canal de YouTube, pues ha tenido una muy buena acogida, así que ustedes ya vieron esa clase. Y estas dos clases que vamos a dar, la del día de hoy y la del próximo jueves, ya no se va a compartir, ¿no? Se va a grabar, la vamos a tener para la escuela, pero ya no se va a compartir al público, sino que la idea es ir generando una comunidad, irnos conociendo, por lo tanto, pues que asistamos a las clases. La primera clase puede ser abierta a todo el público. El curso en sí es gratuito. La primera clase tal vez la podemos compartir, e incluso por pedido de ustedes, pero la segunda y tercera clase de todos los cursos que vamos a dar, ya no la vamos a compartir, sino a las personas que asistan a estos cursos en vivo, ¿no? Entonces, el día de hoy, si hay personas, por si acaso, ven esta clase y no han visto la primera, tienen que verla, porque si no, no vamos a entender esto, ¿no? El día de hoy vamos a ver las 6 necesidades vitales, que son las necesidades que vamos a reparentalizar y que en la clase que viene pues vamos a aprender eso, ¿no? A reparentalizar a través especialmente del autodiálogo. Entonces, vamos a hablar de estas 6 necesidades, son necesidades vitales que deben ser cubiertas en la infancia por nuestros padres, ¿no? Si de pronto estas necesidades son cubiertas por nuestros abuelos o cuidadores, esa información no va a los circuitos vitales, ¿no? A estos circuitos que eh, tienen que ver con la adaptación y la supervivencia. Son circuitos que le van a dar forma a nuestra personalidad, ¿no? Es una información que reciben estos circuitos y que de ahí, más o menos a los 12 años, se cierran y duran para toda la vida, ¿no? Para toda la vida. Lamentablemente, cuando no se cubren estas necesidades, se crean los esquemas tóxicos. Nosotros tenemos esquemas. ¿Qué es un esquema? Es un circuito de neuronas en primer lugar, ¿no? Es un circuito de neuronas que tiene información para que nosotros nos adaptemos al tipo de crianza y ambiente en el que vamos a vivir. Eso es un esquema. Y digamos, este es un esquema, el esquema de los que estamos tratando en este curso. Pero de ahí tenemos otros esquemas. Por ejemplo, el mover esta mano tiene que ver con un esquema psicomotor, ¿no? Es un circuito de neuronas que me permite pensar que quiero mover la mano y la mano se mueve. Si se avería ese circuito, y a lo mejor yo quiero mover la mano, pero no la puedo mover, o a lo mejor yo no estoy pensando en mover la mano y la mano se mueve sola, ¿no? Entonces, todo lo que nosotros hacemos como seres humanos tiene que ver con estos esquemas. Hablar, todo lo que les estoy diciendo, tiene que ver con esquemas. Si yo no tuviera estos esquemas, yo no podría hablar, ¿no? No podría dar esta clase. Caminar, comer, absolutamente todo tiene que ver con esquemas. Digamos que este cuerpo es el hardware de nosotros en la analogía con una computadora y el software son los esquemas, la información que está en los esquemas. Y gracias a esa información podemos hacer todas las cosas que hacemos. En la enfermedad de Alzheimer, justamente se va borrando la información de estos esquemas. Y entonces las personas con esta enfermedad, aunque tengan la comida al frente, no saben qué hacer con ella porque se borraron los esquemas donde estaba la información de cómo comer, ¿no? Estas personas pues finalmente tienen sus piernas, funcionan muy bien, pero no saben qué hacer con ellas. Por eso se quedan inmóviles, no se mueven,
porque se borró la información de caminar, se borra la información de hablar y se va borrando, pues, poco a poco toda la información y las personas quedan en un estado vegetativo. Entonces, esa información es muy importante porque es la que nos permite actuar, comportarnos como nos comportamos, ¿no? Así que de los esquemas que vamos a hablar son los esquemas, llamémosle así, los esquemas de la personalidad. Y estos esquemas se arman en los primeros años y son saludables cuando se cubren estas 6 necesidades. Si por algún motivo no se cubren estas 6 necesidades, se van a crear esquemas tóxicos. Y estos esquemas tóxicos, después de los 12 años, por ejemplo, a partir de la adolescencia, van a empezar a dar problemas, ¿no? Eh, que finalmente con el tiempo pueden desarrollar las personas con esquemas tóxicos, trastornos de la personalidad, que sería como lo más grave que una persona podría tener, ¿no? Muy bien, entonces tenemos estas 6 necesidades: amor incondicional, la protección, la contención, una guía con reglas claras y límites flexibles, el juego y la autonomía. Son 6 necesidades vitales que deben ser cubiertas. Si no son cubiertas, no vamos, el sistema nervioso solo, de forma automática, va a armar esquemas tóxicos. ¿Qué esquemas tóxicos? Se han encontrado 18 esquemas tóxicos hasta el momento, ¿no? Y prácticamente los 18 esquemas ya explican todas las conductas tóxicas, todos los trastornos de la personalidad. Así que es un gran avance en la psicología como ciencia ya tener estos conocimientos porque nos permiten hacer tratamientos efectivos con personas que ya tienen trastornos de la personalidad, ¿no? Entonces vamos a hablar de cada uno brevemente. La idea de esta clase es conocer estas necesidades y, y pues que ustedes vayan autoanalizándose y se den cuenta si estos recipientes quedaron satisfechos, medio llenos o quedaron medio vacíos, ¿no? La imagen que vemos acá representan como unos recipientes, así como este, ¿verdad? Y que si nuestros padres lograron satisfacer estas necesidades, pues quedó el recipiente medio lleno, ¿ok? Pero si no lograron satisfacer, quedó medio vacío. Eh, y literalmente son recipientes, porque se llaman microtúbulos, ¿no? En las neuronas. Entonces, en estos microtúbulos, si por ejemplo nuestros padres nos dieron amor incondicional, el microtúbulo del amor incondicional se llena con una química parecido a esto, ¿no? Obviamente muy diminuto, pero pues química al fin y al cabo, que va a durar toda la vida. Así que si el recipiente del amor incondicional, vamos a comenzar con este, ¿no? El recipiente del amor incondicional se llena porque tuvimos padres que nos dieron amor incondicional, ese microtúbulo, ese recipiente, queda con la química del amor incondicional, y por lo tanto estamos llenos de amor, ¿no? Tenemos el, los circuitos llenos de química del amor incondicional y por lo tanto podemos dar ese amor. Si no tenemos amor incondicional, sino que está medio vacío estos microtúbulos, entonces no podemos dar amor porque no tenemos la química del amor. Somos un organismo, o como le llamamos en la escuela, un avatar que no tiene amor incondicional. Entonces ese avatar en el juego de la vida no va a poder jugar al amor incondicional porque no lo tiene, no tiene esa química. Y así como les decía antes de empezar a grabar, si viene una persona sana, que sí tiene amor incondicional, que es un poco difícil, podría darse, pero es un poco difícil, ya luego explicaré por qué. Pero digamos, imaginemos que viene una persona que sí está, sus microtúbulos están llenos de la química del amor incondicional, porque sus padres sí le dieron amor incondicional. Entonces, eh,
aunque venga una persona y nos dé amor incondicional y nosotros tenemos el microtúbulo medio vacío, no nos va a llenar a nosotros nuestro microtúbulo, ¿no? Nuestro circuito de amor incondicional. No va a ser llenado por otra persona, ya no. Eso es en la infancia. De 0 a 12 años es la tarea, el trabajo, es el momento. Después ya no, se cierran los circuitos y ya no entra esta química. Recuerden que dentro de nosotros, pues, funcionamos como un laboratorio, ¿no? Y en ese mismo momento que están escuchando el curso, hay una química que se está moviendo. Si ustedes ven una película romántica, una película de amor, se mueve una química, ¿no? Si ven una escena de terror, se mueve una química. Si ven una escena de acción, de violencia, pues se mueve. O sea, somos un laboratorio de, de químicos y las palabras que decimos, lo que pensamos, todo se traduce en química. Asimismo, entonces, es este microtúbulo o estos circuitos de amor incondicional, están llenos de la química del amor. Si tienes esta química, la puedes dar. Pero ¿qué ocurre? Que cuando tú tienes la química del amor incondicional, ¿no? Ya voy a explicar bien por qué es incondicional, debe ser incondicional y no solamente amor, ¿no? Tu química es como que, digamos, va a emitir una onda de información y va, entre comillas, digamos, a atraer a personas que también tienen amor incondicional. Entonces, por resonancia, va a haber química de esquemas, ¿no? Si tú no tienes la química del amor y se te armaron esquemas y esquemas tóxicos, entonces vas a emitir como una onda de información hacia tu, digamos, ambiente, ¿no? Los ambientes que te vas desarrollando, en los que te mueves, y vas a atraer personas. Esas personas que tampoco tienen química del amor incondicional van a detectar tu onda y se da la química de esquemas. Química de esquemas. Así que cuando una persona tiene un esquema tóxico, por ejemplo, el de abandono, va a atraer a personas que tienen esquemas de abandono, ¿sí? Y va a haber química, es decir, va a haber atracción, pero es una atracción que va a terminar en una relación tóxica. ¿Mm? Entonces, es bien interesante. Alguien creo que levantó la mano. No sé si alguien quería preguntar. Sería bueno que nos des ejemplos de cada uno, por ejemplo, el amor incondicional, es así. Ya. Bueno, quiero más bien aclarar en el tiempo que tenemos, pues, cortico, ¿no? Eh, que no es lo mismo amor incondicional que amor condicionado. Estamos hablando que para que no se armen esquemas tóxicos, tiene que ser amor incondicional. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque nuestro sistema nervioso, por la evolución de las especies, pues todavía nosotros tenemos una parte de nuestro sistema nervioso que es todavía mamífero, ¿no? Y los mamíferos, usted ven los animales, especialmente los animales de la selva, eh, ellos dan amor incondicional, ¿sí? Imagínense ustedes un león diciendo, yo tengo mi hijo favorito, ¿no? Porque se parece a mí, porque es guapo, es bonito, porque es inteligente, porque hace lo que yo le digo. O sea, eso no existe en, en los animales, ¿no? Eso no existe en la selva. Realmente los animales aman a sus cachorros, y les dan amor incondicional, o sea, los aman incondicionalmente, no hay condición para amarlos, ¿no? Y no solamente en los mamíferos, sino prácticamente en todas las especies. En las aves también es bien interesante ver cómo los papás de los polluelos, pues les dan amor incondicional, ¿no? Llevan la comida para todos, y les dan, y los cuidan.
No hay como condiciones. No es que tienes que portarte bien, ni ser guapo, guapa, inteligente, ni hacer lo que tu papá te dice. No existe. O sea, en los animales existe el amor incondicional. En los seres humanos, lamentablemente, somos humanos, pero tenemos esa parte de que condicionamos el amor, ¿no? Entonces, en algunos casos, algunas personas de niños no recibieron amor por la ausencia de uno de sus padres, entonces no hubo amor de parte de sus padres, probablemente hubo amor de parte de abuelos, tíos, cuidadores, pero esa información se va a otros circuitos. Eh, entonces, muchos en la infancia no hemos tenido amor y otros hemos tenido amor, pero condicionado. Realmente muy pocos hemos tenido amor incondicional. Les pido que revisen su micrófono y por favor lo pongan en silencio porque se está grabando esta clase, ¿no? Entonces, eh, ustedes revisen si recibieron amor incondicional, amor condicionado o no recibieron amor por parte de sus padres, que es lo más importante. No lo recibieron porque a lo mejor se murieron, porque se fueron. Eh, Fíjense que se está realizando estudios, ya se han realizado algunos en los niños que son abandonados literalmente, ¿no? Que los dejan en las calles, en un cartoncito, y luego de ahí los rescatan y los llevan a un hogar de niños huérfanos. Y pues, ¿cuál es el impacto de ellos? Porque ellos no reciben amor incondicional de parte de sus padres, sino que reciben de pronto amor de parte de otras personas extrañas, ¿no? Esa información sí se va a las neuronas, pero no a los circuitos vitales. Entonces, yo he atendido varias personas que han sido adoptadas que presentan diferentes problemas cuando son jóvenes, son adultos, y es por esto, ¿no? Porque sus papás adoptivos les dieron mucho, mucho amor, deberían estar muy bien, pero resulta que no, ¿sí? Entonces, esta sería la explicación. El sistema nervioso necesita amor incondicional por parte de los padres verdaderos, ¿ok? Vamos a ver el chat, si hay alguna preguntita. ¿El amor de madre no es incondicional? No, no es incondicional. O sea, a veces sí, pero a veces no. Porque las mamás, y pues se dan muchos traumas por las mamás, ¿no? Y a veces mamás bien intencionadas. Por ejemplo, hay el esquema de dependencia, son mamás demasiado sobreprotectoras. Vemos que en los animales no hay sobreprotección. La sobreprotección es tóxica. O sea, no es sano sobreproteger a los hijos. Y muchas mamás sobreprotegen a sus hijos y confunden eso con amor incondicional, ¿no? El amor incondicional es no ponerle una condición, es decir, yo amo a mi hijo o a mi hija simplemente porque es mi hijo, ¿sí? Eso es difícil hacerlo como humanos, porque cuando, por ejemplo, vamos a la entrega de libretas y las calificaciones han bajado, aunque yo diga, no, yo amo a mi hijo, pero mi lenguaje corporal, lo que yo comunico, comunico otra cosa, comunico como que no estoy contento. Ahora, si mi hijo saca buenas calificaciones, se me nota en el lenguaje corporal. Entonces, el sistema nervioso de mi hijo va a captar esa información y se va a dar cuenta de que yo lo amo cuando saca buenas calificaciones, cuando es ordenado, cuando se porta bien, cuando me hace caso y cuando no, mi lenguaje corporal cambia. Entonces, ese sistema nervioso va aprendiendo el amor condicionado, que luego en las relaciones de pareja lo vamos a ver literalmente, ¿no? Nos vamos a enamorar, va a haber química con personas que nos amen condicionadamente. Entonces nos condicionan el amor y nosotros de esas personas nos enamoramos, ¿no? Si adoptan a un niño antes de los 12 y los padres adoptivos, ese amor aún así generaría ese vacío. Pues sí, se siguen haciendo estudios, pero hasta el momento se ve que sí, que hay vacíos porque no son los propios padres, ya que el sistema nervioso como que huele, ¿no? Porque es un sistema nervioso todavía mamífero y puede oler
puede sentir, saber quiénes son sus verdaderos padres y quiénes no. ¿Ok? Entonces, eh, pues sí hay esta situación y entonces lo que se debería es enseñarle a estos niños cuando sean más grandecitos, cuando sean adolescentes, cuando ya sean jóvenes, a reparentalizarse. Muy bien, continuamos. Entonces, esta es la primera necesidad. Ustedes revisen si fue satisfecha, más o menos, si recibieron amor condicionado, pues ya no es incondicional. Si es condicionado, pues algún esquema podría ir tóxico, se pudo haber ido creando, ¿no? Y si no hubo amor, pues de seguro el esquema de abandono lo tenemos, ¿no? Ahora, el otro esquema es el de protección. Este es cuando nuestros padres nos protegen, o sea, de niños nosotros necesitamos la protección de nuestros padres. Necesitamos sentir, pues no como niño conscientemente, ¿no? Lo hace el sistema nervioso. El sistema nervioso se da cuenta cuando los padres nos protegen. ¿Mm? Eh, pero cuando un padre está ausente, pues entonces ya no hay protección. Y si no hay protección, el sistema nervioso ve eso como peligroso para la supervivencia. Por lo tanto, va a generar esquemas tóxicos que nos va a permitir adaptarnos, eh, nos va de esa manera a garantizar la supervivencia, pero pues no la felicidad, ¿no? No la seguridad. El sistema nervioso busca la supervivencia, no busca nuestra felicidad. Eh, Así que si hubo ausencia de alguno de los padres, entonces no hubo la química en los microtúbulos, no hubo la química de la protección, ¿no? Si tuviéramos esta química de la protección, entonces uno se sentiría como seguro, ¿no? Se sentiría como con confianza, no sentiríamos como que hay peligros. Entonces, hay un esquema que se llama esquema de vulnerabilidad, que pues lo confieso aquí, yo lo tengo todavía, ¿no? Porque estos esquemas son difíciles de cambiar, no es tan fácil de cambiar los esquemas, de modificarlos, pero sí los podemos ir manejando, ¿no? Entonces, pues cuando se me activa el esquema de vulnerabilidad, como a muchas personas, pues empezamos a sentirnos como que algo va a pasar, ¿no? O sea, como que algo malo va a pasar, como que de pronto nos vamos a enfermar, por ejemplo, en pandemia. Entonces, con la pandemia se activa el esquema de vulnerabilidad. Como no hay la química de la protección, de sentirse uno seguro, pues esas noticias de pandemia a las personas que tenían el esquema de vulnerabilidad los puso muy mal, les generó mucha ansiedad. Esa sensación de peligro, me voy a enfermar, me voy a morir, se va a morir mi familia. Eso es lo que hace el esquema tóxico de la vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque no tenemos en nuestro sistema nervioso la química de la protección. Yo creo que este esquema es fácil de entenderlo, ¿no? Entonces necesitamos esa química y la única manera de tener esa química es en nuestra infancia, con la presencia de nuestros padres, cuando hay peligros y nuestros padres están ahí, ¿no? Y entonces nosotros, el sistema nervioso dice, aquí está mi papá, mi mamá, me están protegiendo, no me va a pasar nada, y se genera esta química, se queda para toda la vida. Si no ocurrió eso, pues hay que reparentalizarlo. Lamentablemente hay padres que en vez de dar protección hacen todo lo contrario, ¿no? Asustan a su hijo y dicen, no, va a venir el cuco, va a venir el monstruo, te va a pasar esto, es que te vas a enfermar, no hagas eso porque te vas a enfermar, obedece, si no vas a ver lo que te va a pasar, y no generan la química de la protección. Entonces, todas esas cosas no se tienen que decirle a los niños, porque de niños necesitamos sentirnos protegidos, ¿no? Y peor cuando nuestros propios padres son los que nos generan el miedo. Entonces, eso se queda eh, prácticamente para toda la vida, genera esquemas tóxicos y por lo tanto puede generar un montón de problemas, en este caso que estamos hablando en las relaciones de pareja, ¿no?
En la química de esquemas, hay personas que buscan, de parte de su pareja, buscan esa protección, ¿no? Pero si tú no tienes la protección, no vas a atraer una persona que tenga esa protección. Aquí hay algo que no lo tengo ahorita en diapositiva, la voy a tener para la próxima clase, que se llaman mecanismos de defensa. Y esto es muy importante entenderlo, ¿no? Como les decía en la primera clase, todo esto tiene su complejidad, eh, pero pues se puede entender, ¿no? Si no se entiende, ustedes escriban en el chat y yo les vuelvo a explicar. Los mecanismos de defensa también vienen de los mamíferos y son tres: evasión, sobrecompensación y rendición, ¿no? En los animales es pues huida, ataque y rendición. En nosotros es evasión, sobrecompensación y rendición. Así que si nosotros no tenemos el recipiente de la protección lleno y tenemos un mecanismo de defensa de la sobrecompensación, eso va a generar una conducta y una sensación exagerada de protección. Es decir, son esas personas que se sienten muy seguras, pero de forma exagerada, ¿no? Que son como muy atrevidas, muy arriesgadas, porque su sistema nervioso está sobrecompensado. En cambio, las personas que tienen mecanismo de defensa de rendición se rinden, literalmente pues no tienen la química de la protección, son personas que se sienten muy inseguras, que tienen miedo, muchos miedos, y esos miedos se pueden traducir en cosas simples como por ejemplo el miedo a ir a buscar trabajo, el miedo a fracasar en una relación de pareja, y en cosas más complejas y más serias, digamos como una fobia, ¿no? Eh, y hay personas que tienen tanto miedo que no salen de la casa, ¿no? Y se genera una fobia social. Y yo he tenido pacientes que literalmente no salen de su habitación porque tienen una fobia a salir, y es justamente la raíz es esto, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la raíz? Que sus microtúbulos de la protección, esa química, no la tienen, por lo tanto generó esquemas tóxicos, por ejemplo, el de vulnerabilidad, que generó una fobia fuerte y porque su mecanismo de defensa es la rendición. Entonces, se rinde ante estos esquemas tóxicos, generando fobias, miedos terribles en la vida y por lo tanto limitándonos mucho, ¿no? Entonces, a veces hay personas que tienen fobias, miedos, se sienten inseguros y tienen química con personas que son sobrecompensadoras, que parece que son muy seguras, pero realmente en el fondo no lo son, ¿no? Pero estas personas que tienen la misma dificultad, o sea, la misma carencia en su recipiente de la protección, son dos personas que en realidad se sienten inseguras, son temerosas, pero una de ellas tiene el mecanismo de defensa de la rendición y la otra de la sobrecompensación, por lo tanto se complementan, ¿no? Y pues al principio se llevan bien, hay química, pero luego esos mismos vacíos va a generar un sinnúmero de problemas, de dificultades en la relación de pareja, ¿no? De la misma manera acá en el esquema digamos, en el recipiente de la necesidad de amor incondicional. Si dos personas no tienen amor incondicional, van a tener química, solo que uno de ellos va a tener mecanismo de defensa, por ejemplo, de rendición, y el otro de sobrecompensación o evasión. Y se complementan. Al principio se atraen, tienen química, sienten amor, se aman, se quieren, muy apasionados, pero después de un tiempo, en el desarrollo ya de la relación de pareja, van a salir todos los problemas por esas carencias, ¿no? Entonces, espero que se esté comprendiendo. Ya nos estamos poniendo un poquito más complejos. Eh, Me escriben qué están entendiendo, me hacen un feedback. Eh,
¿Hay alguna manera de curar la fobia? Pregunta Sharon. Pues llenando estos microtúbulos a través de la reparentalización, donde, como les dije, ya nadie nos puede llenar esto, sino nosotros mismos, pues con ayuda de una persona, un profesional, pues especialmente de un profesional que me explique, que me ayude, que me dé esta psicoeducación como estas clases, eh, y que me enseñe a reparentalizarme y a satisfacer la necesidad de seguridad, ¿no? La tercera necesidad es la contención. La contención es muy importante. Cuando somos niños, nosotros, como estamos en una fase de aprendizaje, pues nos vamos a equivocar. Es lo más natural equivocarse, es parte del proceso de aprendizaje. Pero resulta que hay padres que son muy bruscos y no dan contención o son indiferentes, ¿no? Entonces el niño cuando se equivoca, por ejemplo, está aprendiendo a caminar y se cae, pues lo que se espera es que los padres le den contención, ¿no? Que le digan, mijito, vamos, levántate, tú puedes, yo estoy aquí, ven, 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 ¿no? Con los gestos, las palabras. Entonces el niño mira y pues se levanta y lo intenta y abraza a su papá o a su mamá, ¿no? Entonces, esa comunicación, ese tipo de relación, llena los microtúbulos, los recipientes de la contención. ¿Sí? Se genera la química de la contención. Si lo hicieron durante los primeros años, eso va a durar toda la vida. Cuando somos adultos y pues enfrentamos la vida con todos sus problemas y pues vamos a fallar, o sea, es normal, ¿no? Eh, digamos, es algo que nos va a ocurrir a todos. Que por más que nos esforcemos en algo, pues podría ser que no lo logremos, que no lo hagamos bien y entonces tenemos una caída psicológica, emocional. Pero si tenemos la química de la contención, va a haber esa sensación como esa vocecita. Obviamente no es una voz clara, ¿no? Es una sensación de, vamos, hijo, tú puedes, levántate, párate, yo estoy aquí, dale, dale, y lo vamos a sentir. Y nos vamos a poder recuperar rápido de esas caídas que vamos a tener en nuestra etapa de juventud o adultez. ¿Sí? Entonces, ese recipiente es muy importante, o sea, llenar esa necesidad es muy, muy importante y lamentablemente, pues, muchos padres no lo hacemos porque no hemos recibido esta educación, ¿no? Y al contrario, cuando el niño está aprendiendo a caminar, a veces le decimos, tonto, párate, no llores, y el niño pues hace todo lo contrario, pues mira, se asusta, tiene miedo, se pone a llorar, ¿no? O a veces en la sobreprotección le decimos al piso, ¿no? Piso malo, ¿cómo le haces esto a la niña, al niño? Mal, el niño mira eso, y al ver eso, pues se pone a llorar, entonces no desarrolla la contención. Eh, pues miren ustedes en su propia historia de vida si tuvieron o no tuvieron contención. Si no la tuvieron, seguramente como jóvenes o adultos, ustedes habrán experimentado que cuando se equivocan, cuando las cosas no salen como esperaban, es difícil recuperarse. ¿Cuál es la causa? Lo que acabo de explicar, ¿no? Nos falta la química de la contención. Solo la reparentalización puede ayudarle y usted se tiene que reparentalizar, ¿ok? Si usted de pronto conoce una persona sobrecompensadora y le da contención de manera exagerada, pues usted va a generar, va a sentir una dependencia emocional hacia esa persona. Entonces, no, eso no es sano, que venga otra persona a darle contención. Lo más sano es que usted se dé contención a usted mismo, ¿no? Porque si viene otra persona, pues se genera esa dependencia emocional y cuando esa persona no está o no quiere darle la contención, nos sentimos realmente muy mal, ¿no? Muy bien. Si por ahí hay comentarios, a ver, dice, yo fui adoptada a los 9 meses y el vacío es inmenso. Madre, solo hay una. Yo logré sanar ese vacío gracias a las constelaciones familiares. Bueno, muy bien, ¿no? Muy bien. Eh,
Lo importante es que tú sigas dándote el amor incondicional, la protección, la contención. O sea, pues yo sí, me alegra que te haya ayudado, pero creo que de pronto la gente dice, fui a una terapia. No es una terapia, un día. Es el resto de tu vida. Esa es mi clase. Lo que les quiero explicar es, aprendan esto para hacerlo el resto de su vida, ¿sí? Porque claro, de cómo tú estabas a cómo estás, hay una mejoría, pero no es suficiente. Tienes que hacerlo el resto de tu vida, aprender a reparentalizarte todos los días de tu vida, porque cuando ya tú has sanado, nosotros somos energía, o sea, este sistema está hecho de energía. Y cuando uno tiene un trauma o tiene estos esquemas tóxicos, la energía se ocupa de aquello, o sea, se gasta mucha energía en eso. Pero cuando tú ya sanas, la energía se dirige hacia la activación de tus capacidades, de tu potencial, de tus talentos. Así que sanar es muy bueno, es necesario, pero no es suficiente, ¿no? Yo creo, mi invitación a la gente y esta comunidad que queremos ir generando es que comprendamos que el trabajo es de todos los días por el resto de la vida, porque pues el propósito de la escuela es sanar y ayudar a que la gente tenga la autorrealización, es decir, la liberación de su potencial, ¿no? Entonces, sí están muy bien cualquier tipo de terapia, uno se puede sentir que le ha hecho bien. No solo constelaciones, o sea, cualquier tipo de terapia, ¿ya? Pero no es suficiente. Lamentablemente, muchas personas caemos en la zona de confort. Es decir, yo como me sentía tan mal, por mucho tiempo me sentí tan mal, ahora con esta terapia me siento bien y ahí te quedas. No te quedes ahí, ¿no? Hay mucho más en ti. Hay cosas que sanar y sobre todo tienes unas capacidades, unos talentos, unas habilidades naturales que todos tenemos y que nos deberíamos interesar en generar esa activación, esa liberación, ¿no? Para que realmente seamos personas, pues, independientes. Vamos a continuar. La cuarta necesidad. Voy avanzando por tiempo porque la idea es que estas clases no sean tan largas. Una guía con reglas claras y límites flexibles. Esto es muy importante. Y las tres anteriores, digamos, si las comparamos las necesidades, son más fáciles de reparentalizar que esta y la última que vamos a ver, ¿no? La de la autonomía. Esta, la cuarta y la sexta son más difíciles de reparentalizar porque se trata de que nosotros mismos nos pongamos reglas, ¿no? Pero que deben ser claras, que tengamos límites, pero que deben ser flexibles. Y cuando a veces otra persona nos pone una regla o nos pone un límite y nosotros tenemos ese recipiente medio vacío, nos enojamos. Es decir, generalmente pasa que uno se enoja cuando alguien te pone un límite, ¿no? De pronto tiene un razón, ¿no? Alguna persona, por ejemplo, no sé, en el banco, tú estás haciendo la fila y te quieres meter y alguien dice, va, señor, haga la fila, como todos nosotros, y tú te enojas porque tienes esto medio vacío, el recipiente de las reglas claras y límites flexibles. No tuviste eso de niño, por diferentes motivos, ¿no? O tuviste reglas muy confusas, tuviste límites muy severos o no los tuviste. No tuviste esa guía de papá y mamá. No se generó, por lo tanto, esta química. Así que repercute en tu vida adulta, ¿no? Y en las relaciones de pareja, pues va a repercutir que cuando tu pareja te pone un límite, pone una regla, y si tú no tienes esto lleno, no la vas a respetar, ¿no? Y además te vas a enojar, te enojas con tu pareja. Así que reparentalizar esta es difícil, pero no imposible. Ya depende de ustedes, pues, cuánta gana realmente tienen de sanarse, ¿no? De superarse. Y pues ahí yo les voy recomendando que traten en el día a día de ir mirando cuando alguien le pone una regla, ¿no?
le pide a usted que respete una regla, le pone un límite, antes de reaccionar, mire bien y si es necesario aceptar, acepte, porque cuando usted acepta la regla y los límites, usted empieza a generar esta química. Usted la genera, la empieza a generar usted. O sea, acéptela cuando son obviamente reglas claras y límites flexibles, ¿no? Acéptelos porque ahí se está reparentalizando. En esas situaciones uno se reparentaliza, ¿no? Uno también se reparentaliza pues en el día a día, ¿no? La vida misma le da la oportunidad de generar esta química, pero lo tiene que hacer usted, ¿sí? Pero si usted se queda enojado y se defiende, se pone a la defensiva, entonces no genera esta química, sino que cada vez los esquemas se van fortaleciendo más, ¿no? Y cuando llegamos a una edad avanzada, cuando ya nos vamos volviendo viejitos, ancianos, pues ya no hay nada que hacer. Usted ve esos personas mayores malgeniadas que no respetan reglas, que son groseros, porque esto está bien vacío y además estos esquemas ya se quedaron bien fortalecidos y ya no hay forma de cambiar. Esa es la gran verdad, ¿no? A veces uno pues es idealista y uno quisiera escuchar, no, se puede cambiar y aunque uno tenga 80 años podemos cambiar, pues lamentablemente esa idea romántica sí no es cierta, ¿no? Si usted toda la vida eh, ha sido mal geniado, lo más probable es que va a morir mal geniado, ¿no? Si usted toda la vida no respetó reglas, no es que de repente de la noche a la mañana usted va a respetarlas. Así que si está joven ahora, si está adulto, este es el momento y comience a reparentalizarse la cuarta necesidad, porque cuando uno lo reparentaliza, ¿qué es lo que nos da esta necesidad? La sensación de sentirnos orientados en la vida, de que sabemos a dónde vamos, ¿no? Hay mucha gente que no sabe para dónde ir en su vida, no tiene esa orientación, no tiene ese norte, y es por esta necesidad que está insatisfecha. No hubo esa guía. Y una guía siempre tendrá que tener reglas, cosas que se pueden hacer, cosas que no se pueden hacer, ¿no? Y eso es en la relación con nuestros padres, en esa convivencia cuando fuimos niños y niñas. La quinta necesidad es el juego. A ver, vamos a ver el chat. ¿Qué nos dicen nuestros estudiantes? Eh, Silvana dice, o sea que cuando tenemos reglas en exceso y límites severos, es difícil para nosotros poner límites cuando somos adultos. Sí, y para entenderlo mejor depende del mecanismo de defensa. Recuerden, hay tres, ¿no? En la siguiente clase les voy a tener ya una lámina ahí para que nos acordemos más y llegue mejor la información. Eh, Evasión, sobrecompensación y rendición. Entonces, si tú este recipiente lo tienes medio vacío y tienes mecanismo de defensa dominante de rendición, entonces literalmente te va a costar aceptar reglas, límites, te va a costar mucho. Si tienes sobrecompensación, vas a sobrecompensar esa deficiencia. Así que serás como una persona muy severa, muy rígida, muy estricta, tratando de sobrecompensar ese vacío en este recipiente. ¿Sí? Y si tienes mecanismo de evasión, pues cuando te ponen una regla, tú evades, ¿no? Te ponen un límite y tú lo evades. A ver, ¿qué más dice? ¿Es posible? Me recomiendo una lectura acerca, pues, eh, les voy a compartir digamos, hay un PDF de un libro que habla, que es de los primeros libros que habla sobre esto. Y en el grupo lo voy a compartir al final, ¿listo? Entonces, ahí pueden ir leyendo un poquito sobre esto y saber un poco más. Gladys, yo tengo 65 años, ¿es válido un... Sí, claro que sí. El hecho que estés aquí ya dice de que estás buscando algún tipo de ayuda, entonces tienes una disposición al cambio, así que eso es una muy buena señal.
Hay otras personas con 40 años que están totalmente cerradas, ¿no? Pues ahí sí no hay prácticamente nada que hacer. Silvana dice, a ver si respeto límites, pero a mí, a veces será si respeto límites, pero a mí me cuesta decir no y poner límites. Ajá, entonces quizás tu sistema nervioso se rinde. Y si tú tienes medio vacío, entonces te cuesta ponerlos porque no los tienes, no tienes la química de los límites. ¿Cómo te reparentalizas? En parte, en el día a día, cuando tengas la oportunidad que se te va a dar de poner un límite a alguien, hazlo. Hazlo con la intención de reparentalizarte. Entonces, cuando tú le digas, a ver, señor, mire, usted no puede hacer esto, esto de acá, yo no quiero hacer esto, este es el límite, vas generando química, ¿no? Gotita a gotita, cada vez que haces eso, se va llenando tu microtúbulo de el recipiente que le llamamos guía con reglas claras y límites flexibles, ¿ya? Entonces, hazlo para que se genere, cuando tú misma lo haces, se genere esa química. La otra persona se puede molestar y todo, pero no importa la respuesta de la otra persona, lo que importa es tu actitud, lo que tú estás haciendo. ¿Sí? Eso es una forma de reparentalizarse. Ya les estoy diciendo, ya me estoy adelantando de la siguiente clase. Muy bien, continuemos. El juego, esa es otra necesidad vital. Nosotros necesitamos jugar cuando somos niños y niñas con nuestros padres. Si jugamos con abuelos, con tíos, con cuidadores, esa información nos ayuda, va a otros circuitos, pero no a estos que son vitales. ¿Ok? Así que, ¿cuáles son las consecuencias de no haber jugado en la infancia con nuestros padres? Perdón, con nuestros padres. Pues que somos adultos como apagados, como que, eh, eh, por ejemplo, cuando hay las reuniones en las escuelas o en los colegios de escuela para padres, ¿no? Y los psicólogos, los profesores hacen dinámicas, juegos, y estos papás ya adultos se molestan, ay, jugar, qué tontería, esto es una pérdida de tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque les faltó jugar con sus padres en la infancia. No tienen la química, no tienen entonces esa alegría, nos vamos volviendo como muy serios, muy apagados, muy amargados. El juego nos da muchas cosas positivas, ¿no? Entre ellos, pues la alegría de vivir. Cuando uno ve la vida como un juego, pues eso es más divertido que cuando tú ves la vida como algo muy serio, ¿no? Entonces, tienes que reparentalizar. Hay muchas maneras, pues la próxima clase es darles ejemplos de reparentalización, pero por ahí me voy adelantando. Aquí en la ciudad que estoy, que es Pasto, en Colombia, hay un carnaval en enero, ¿no? Y hay mucha gente que detesta este carnaval, lo detesta. Y si pudiéramos hacer una investigación sobre esto, vamos a ver que esas personas no jugaron con sus padres, ¿no? Por lo menos la mayoría. Y por eso el carnaval es algo horrible. Dicen, no, es que echan talco, es que son groseros, es que hacen mucho ruido, es que los negocios cierran. Y bueno, van a encontrar pues todos los pretextos para decir esto es lo peor, ¿no? Del año. En cambio, hay otras personas adultas que disfrutan del carnaval. Y si pudiéramos hacer una investigación, que sería interesante hacerla acá, ¿no? Porque tenemos este super carnaval, que es literalmente de los carnavales más destacados de Latinoamérica. Es un tremendo carnaval que mucha gente no lo conoce, pero es un carnaval increíble que hay acá en Pasto, ¿no? Poco a poco ya se está dando a conocer en diferentes partes del mundo. Ya vienen muchos turistas de Europa incluso, ¿no? En estas fechas de carnavales. Entonces, los que sí tienen la química del juego disfrutan del carnaval, ¿no? Lo disfrutan. Entonces, yo que ya tengo, pues yo nací aquí en esta ciudad, pero me fui de 17 años a Ecuador y ahora que he regresado, estos 2 años que estoy acá, pues he aprovechado el carnaval y pues justo me tocó
un pacientito que tiene un negocio de cariocas, de esto, ¿no? Y me regaló un montón. Y entonces yo pues salí armado hasta los dientes con carioca, a jugar con los niños, con la gente, porque ese ambiente es la oportunidad que yo puedo sacar mi niño literalmente, ¿no? Y empezar a jugar, a gritar, a reír, y esa es la manera de generar mi química, ¿sí? Si yo no jugué con mis padres, que fue mi caso, ¿no? Mi mamá muy trabajadora, mi papá ausente, entonces no hay la química del juego. Entonces yo aprovecho el carnaval de acá, ustedes aprovechen sus fiestas allá, porque genera el contexto para reparentalizar el juego, ¿no? Aprovechen estas reuniones de escuela para padres en las escuelas, colegios, aprovechen el jugar, hacer un deporte, ¿no? Pero especialmente no los deportes competitivos, sino los deportes recreativos. Porque cada vez que jugamos, que bailamos, danzamos, hacemos deporte, jugamos carnavales, son oportunidades para generar la química del juego en nuestro sistema nervioso. A ver, vamos a ver acá. Con los padres, ajá, jugar con los padres, así es, claro. Entonces, en la relación de pareja, ¿cómo vemos esto? Pues parejas, personas que son muy serias, muy serias. Tú no les puedes hacer una broma porque se molestan, son serios. Y como que insisten mucho esto de que la vida es seria, pórtate serio, no te portes como un niño, ¿no? Y hay estos problemas en las relaciones de pareja. Y curiosamente, una persona así como muy seria se junta y química con una persona que es como muy eh, juguetona. Los dos tienen la misma carencia, pero porque uno es muy juguetón y la otra es muy seria, por la sobrecompensación, ¿no? Una persona se rinde ante la activación de sus esquemas por falta de la química del juego, entonces muy seria, muy seca, ¿no? Y la otra persona sobrecompensa, es demasiado infantil, demasiado juguetón. Entonces, hay química, pero después vienen los diferentes problemas por esta situación. Y finalmente, la autonomía. Esta es la sexta necesidad que es importante reparentalizar y especialmente ¿quiénes? Personas que la vida les queda grande, así digámoslo, ¿no? La vida les queda como grande, las responsabilidades les queda grande. Sienten que no pueden con las responsabilidades, no pueden con la vida, ¿no? Yo tengo una paciente que me dijo el otro día en una sesión, le explicaba estas cosas, hicimos unos ejercicios y me decía, una paciente de unos 20 años, 21 años, ¿no? Entonces decía, qué difícil es ser adulto, qué difícil es ser adulto, ¿no? Entonces esa frase dice muchas cosas, ¿no? Es como que son jóvenes que quieren seguir siendo niños, dependientes de sus padres, ¿no? Generalmente esto se da con los padres sobreprotectores. No se genera la química de la autonomía. La química de la autonomía es esa química que me da la sensación de yo puedo, yo soy capaz, este soy yo. ¿Sí? Me da una identidad. Yo puedo, yo soy capaz y este soy yo. Es importante entonces reparentalizar la autonomía porque la autonomía nos genera desarrollo personal. Sin autonomía es bien difícil generar desarrollo personal, ¿no? Muchas personas que tienen ansiedad, yo tengo pacientes, por ejemplo, que tienen esquema de vulnerabilidad, esquema de dependencia, por lo tanto, pues tienen la autonomía baja, ¿no? La química de la autonomía baja, y mecanismo de defensa de rendición. Entonces, estas personas les queda grande el mundo, la relación de pareja les queda grande, o sea, cualquier problema chiquitito lo ven grandísimo. ¿Mm? Así que es muy importante. ¿Cómo hacemos esto? Pues en la siguiente clase vamos a hablar un poco más de esto
pero justamente es a través de los retos. Tenemos que ponernos pequeños retos en el día a día. No podemos seguir reforzando la dependencia que otras personas, que nuestra pareja nos haga las cosas. Pues tengo pacientes así, ¿no? O sea, obviamente no doy nombres, pero actualmente hay un paciente así, que es una persona ya de más de 50 años y, y su esposa es la que está pendiente de las sesiones, es la que saca las sesiones, ¿no? La que está pendiente de él y él es muy nervioso, muy dependiente, muy preocupado, pues hace síntomas, ¿no? En su cuerpo y pues yo no digo, Dios no quiera, ¿no? Esta persona, su pareja se muere, pues ¿qué sería de esta persona? Probablemente se enfermaría y ya con los años, pues como ya esta dependencia está tan reforzada, hay personas que cuando se muere la pareja, se mueren ellos, ¿no? Después de un tiempo, caen en una depresión muy profunda porque sienten que es incapaz vivir la vida sin la otra persona que era la que generaba el apoyo, ¿no? La que daba el apoyo. Entonces, la autonomía es muy importante. Revisen ustedes si en su crianza sus papás generaron autonomía, les hicieron sentir que ustedes podían, que ustedes eran capaces, ¿no? Y por lo tanto usted dice, yo tengo estas capacidades, yo soy capaz y este soy yo, ¿no? Y empieza usted a generar una identidad en base a sus capacidades, sus habilidades, en sus talentos. ¿No? Y enfrenta y se arriesga, enfrenta el mundo, enfrenta la vida, enfrenta los problemas del día a día, porque tiene autonomía. Pero si usted los problemas los siente muy grandes y se deprime mucho y tiene muchos temores, miedo, ansiedad, es porque hay que reparentalizar, ¿no? Hay muchas maneras de reparentalizar, pero tiene que ver con los retos. Y no grandes retos, ¿no? No como algunos, por ejemplo, que se van al CrossFit y hay algunos entrenadores que son demasiado exigentes, entonces es peor, o sea, esa sensación de yo no puedo se agranda, se refuerza, yo no soy capaz. Entonces tienen que ser retos pequeños y progresivamente pues vamos aumentando la intensidad y de esa manera vamos llenando la química de la autonomía, ¿no? Bueno, vamos a leer los últimos comentarios. Si hay preguntas, comentarios, este es el momento porque ya vamos cerrando esta clase para luego hacer la tercera clase el jueves que viene y ya hablar en sí de la reparentalización, ¿no? Muy interesante la clase del día de hoy. Muchas gracias. Mucha expectativa para la tercera. Muy bien, Luis. Gracias por estar presente. Gladys dice, ¿y qué pasa cuando son adultos responsables, trabajadores, pero siguen con muñequitos y juegos electrónicos? O los que se casan, tienen 40 años, no son carga de los padres, pero viven en su casa de ellos. Bueno, pues tiene que ver con esto. Ahora, el primer comentario tuyo de qué pasa si son adultos responsables, trabajadores, ¿no? Pues entiendo que son independientes, pero siguen con muñequitos, no hay ningún problema. O sea, si trabajan y son responsables, que jueguen con lo que sea, ¿ya? Ahí no hay ningún problema. Y siguen con juegos electrónicos, pues excelente. Eso no tiene ningún inconveniente. Ahora, no son responsables, ¿no? No afrontan la vida, son dependientes y además solo juegan juegos electrónicos y con muñequitos, ya, esa es otra cosa. Pero si son responsables y como hobby tienen el hobby de jugar, hay cartas, ¿no? Pues depende de cada época, por ejemplo, Yu-Gi-Oh! Eh, o los juegos electrónicos, pero no sé, estos juegos electrónicos, pues ahora son otro tipo de juegos, ¿no? Depende de la época en que nosotros nacimos, tuvimos nuestra infancia, pues son distintos juegos. Entonces, no tiene nada de malo, ¿sí? Lo que debe llamar la atención es que no sean responsables. ¿Ok? ¿Qué más por acá? Silvana dice, a mí poco me gusta jugar,
pero disfruto con mis hijos haciendo manualidades. Los que tienen hijos pequeños es una oportunidad de reparentalizarse, ¿sí? Porque los niños quieren jugar y si tú no quieres jugar, te estás perdiendo esa oportunidad de generar la química del juego, ¿ok? Así que aprovecha a tus hijos y a partir de ahora juega como niña, saca a tu niña y juega con ellos, ¿no? Y así te reparentalizas. Glenda dice muy agradecida a Wilson, interesantes los temas, gracias Glenda. Tatiana, espectacular esta clase, muchas gracias. Doris, muchas gracias. Genial la clase, dice Gladys. Sharon dice muchas gracias por la clase, maravilloso volver a verlo. Muchas gracias Sharon desde Estados Unidos, ¿verdad? Qué chévere también saber de ti. Bueno, llegamos al final de esta clase. No se pierdan la tercera, que ya es la de la reparentalización. Y pues esa clase solo será en vivo, ¿no? Y pues si se la pierden, más adelante daré este curso otra vez, porque pues yo creo que sí se necesita dar este curso mucho, pero tendrán que ver, o sea, volverlo a ver, ¿no? Entonces, ah, ojalá y estén presentes en la tercera clase para que ustedes ya sepan cómo reparentalizar tu sistema nervioso. Así que muchísimas gracias. Nos vemos el próximo jueves. Que estén muy bien. Un abrazo fuerte, que descansen. Tengan buenas noches.